siempre las personas, y todo esto, esas condiciones, esa característica, producto de las situaciones que ha padecido ese país en los últimos años. Tenemos también que en los países que hay un nivel alto, o sea, no muy alto, pero sino alto de desnutrición, está en este caso Ecuador, está también la República Dominicana, para que nosotros vayamos viendo cómo un crecimiento económico no necesariamente va de la mano con lo que es más bienestar para la población, en este caso República Dominicana, que ha mantenido un crecimiento económico en los últimos años y a veces muy superior a lo que es el crecimiento general o promedio de América Latina. Sin embargo, está entre los países que tienen unos niveles de desnutrición altos. Recuerda que aquí lo hemos hablado de eso, Yesenia, sí, que los indicadores generalmente, o esa medida que hacen los economistas, no necesariamente tiene que ver con lo que es bienestar. Exacto, el bienestar de la gente, porque recuérdate que también está lo que es la brecha entre la desigualdad de lo que más tienen y lo que menos tienen, y la distribución de los recursos también. Porque el Producto Interno Bruto lo que mide son la producción de un país en un año dividida entre la población, pero el nivel de renta no es lo mismo. Es decir, lo que le llega a un pobre o a una persona de extrema pobreza no es lo mismo lo que le llega a un rico que tiene toda su alimentación garantizada. Eso no es su problema. El problema del rico es ganar más dinero, y el pobre tiene que estar viviendo el día a día. Es decir, a veces en la familia nada más trabaja uno, y como cuando hablábamos los otros días también del sueldo mínimo, cómo vive una persona que gane 5,000 pesos con 5 y 6 hijos, que generalmente tienen más de 6 hijos. Entonces eso también influye ahí. Entonces eso no se ve en los indicadores económicos. No se ve. Menos como se mide el Producto Interno Bruto de cada país. ¿Entiendes? Porque la desigualdad es muy grande y la distribución de los recursos es muy desigual. No guarda ningún tipo de relación. No puede haber. Para seguir un poco aquí con lo que es, hablábamos de República Dominicana, que tiene índice de desnutrición alto, ¿verdad? Entonces tenemos que países como Brasil, Perú, Guyana, Colombia, Panamá, Honduras y Costa Rica tienen un índice moderado de desnutrición, pero algo que no debe sorprendernos, porque siempre en cada uno de los indicadores, ya sea de hambre, ya sea de inclusión social, ya sea de nivel educativo, ya sea de nivel de salud, en el caso que compete ahora el siguiente parámetro, que es aquellos países que tienen unos niveles de desnutrición muy bajos. En este caso tenemos Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, que sale aquí también en los mismos porcentajes, menos de un 5%. Pero mira quiénes son. Está Uruguay, está México y está Cuba. Mira quiénes son. Espérate, está Cuba. Entonces, ¿qué pasa aquí con Cuba? Si estamos en el índice de desarrollo humano, Cuba está entre los primeros países. Si estamos en los niveles de salud, Cuba está entre los primeros países. Si estamos en los niveles educativos, Cuba aparece entre los primeros países. Pero sucede que Cuba no es uno de los primeros países que tenga un mayor crecimiento económico. Entonces, pero ahí entra en juego el tema del sistema. Precisamente. El sistema que hay en Cuba. Recuerda que el sistema que hay en Cuba es un sistema que viene trabajando en lo social desde 1959, Isabel. Sí. Viene trabajando en lo social, entonces eso influye en todas esas áreas que tú has mencionado. Por eso Cuba está entre esos países que son casi desarrollados, digamos, como Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y la misma Venezuela, que están influye mucho. Eso que usted ha planteado, influye bastante el sistema o la forma de gobierno, primero de distribución, primero de creación de riqueza. Es un problema. Es una situación. Y segundo, que es lo más importante, la distribución de esa riqueza, ¿no? ¿Cómo se realiza? Por ejemplo, Argentina no hace más 15 años estaba
era un país 12 que años ya, incluso le decían que era un país que estaba en quiebra. En quiebra, total. Completamente. ¿Verdad? Lo salvó precisamente la forma de gobernar de los Kirchner, incluyendo a doña Cristina. Y la ayuda que países como Entonces, Venezuela pudo... está el caso también de Venezuela. Sí. Venezuela entra entonces de ese parámetro precisamente con los gobiernos de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana. Sí. Y Cuba ya, como tú lo planteaste, ya tiene un sistema ya establecido, una estructura establecida. Entonces, que va directamente a lo social. Aquí se ha estado hablando precisamente en estos últimos tiempos, incluso el ministro que comentaba hablaba ya, bueno, ya de por sí se ha hablado bastante de que el sistema económico está agotado en República Dominicana. Está agotado. Incluso hablaba la vicepresidenta en estos días también de eso. Y tal parece que realmente hay que redefinir, reevaluar, porque si un país que estamos creciendo, como tú decías, unos 15 años estamos creciendo de manera constante, permanente, vemos que hay superávit en términos de la finanza, ¿no? Por ejemplo, los bancos están llenos de dinero y en muchísimos otros renglones se ha hecho bastante. Exactamente. Entonces, necesariamente tenemos que ver de qué manera se reforma, se readecuá, se hace una readecuación precisamente en términos de la distribución de la riqueza en este país. Que sea en bienestar, claro, en beneficio que permita, de la población. que permita por lo menos salir de esos parámetros de nutrición, de analfabetismo, todas esas cosas negativas. Lo que decía el Papa recientemente, que no se privilegie la economía y el dinero, sino que privilegie el ser humano. El ser humano, bueno, parece que es una carrera correcta, ¿no? Sí, así es, en definitiva este informe básicamente sugiere que se debe aumentar el empleo, de esa manera generar más riquezas, más ingresos también para la población, y también dice que el crecimiento económico es necesario pero que no es suficiente para lo que es la reducción del hambre, a propósito de que en el informe y que nosotros habíamos hablado el otro día de las Naciones Unidas, decía que alrededor de 870.000 personas a nivel 70 millones de personas, 70 millones de personas a nivel mundial, un 12% de la población mundial padece de hambre, padece de hambre. Nosotros decíamos aquí, padece de hambre, eso no significa que el resto está bien nutrido. Aquí viene el otro informe donde dice que también en los países del mundo hay unos niveles de desnutrición muy alto. Entonces es un asunto que hay que ver entonces lo que es redefinir lo que es un sistema, un modelo económico que está llevando a la población y a muchos países del mundo a empobrecerse, a niveles de hambre que no se corresponden con lo que son los ingresos de esos países, ni los niveles de riqueza que obtienen un sector muy reducido también de cada uno de esos países. Por eso estos organismos internacionales han estado pensando y diciendo que la salvación del mundo es para la alimentación, los insectos. Porque ellos han visto que el crecimiento poblacional del mundo ha estado muy avanzando mucho. Entonces han estado buscando salida, a ver qué es lo que va a hacer el mundo. Entonces por eso dicen ellos que hay ya más de 1.000 millones de personas que comen insectos. Claro, y ellos han estado, parece, patrocinando eso. También. Porque los insectos es lo único que el ser humano no ha podido acabar. Y es precisamente por eso. No hay que comprarlo. Pero tú te das cuenta, Jimmy, que realmente muchas veces esos informes y esas alternativas son las alternativas quizás la más rápida, la más cómoda, porque tú te das cuenta ahora mismo, el mundo en los últimos 10 años ha producido más también que en décadas, incluso que en siglos anteriores. Claro que sí. Ha producido más, es decir, el mundo tiene mayor producción. Incluso tú te das cuenta aquí mismo en el país. Nosotros ya hablamos del problema de los huevos. Aquí se quedan mensualmente casi 25 o 30 millones de unidades de huevos que no tienen mercado, que hay que botarlo, que hay que hacer lo que sea con ellos. Eso no significa que la población ha comido huevos suficientes. Exactamente, pero ¿por qué no sucede? Para mantener el precio. Entonces, ese tipo de economía debe desaparecer. No es posible que nosotros, exactamente. En el siglo pasado no existían muchos alimentos alternativos que existen hoy. Perfecto. Debido a la tecnología, porque la tecnología va avanzando tanto que hay suplementos, incluso en pastillas,
que suplen cosas que las proteínas, para producirlas necesitan muchas extensiones de tierra, o se necesita y ya se produce en industria. Entonces eso viene a salvar un poco esa situación de la alimentación. Así mismo el mismo invernadero y todas esas cosas. Los invernaderos producen más, por hectárea de tierra, el arroz produce más también. Eso se va. Estamos hablando de que unos niveles de tecnología que permiten precisamente más producción, más eficiencia, eficacia también. Eso no significa que haya más empleo ni que haya más personas a quienes esa riqueza le vaya a ser distribuida. Esta es la desigualdad que ha creado este sistema. Sí. Pero que esperamos nosotros que a partir de cada uno de los indicadores que se hacen en esos estudios y que arrojan niveles que sirven para cada uno de esos países para poder mejorar algunas de esas problemáticas que tienen, sean tomados en consideración a fin de que estas situaciones que se dan no puedan seguir sucediendo. Este informe destaca, Jimmy, que con 25 centavos, por ejemplo, en Guatemala, que es el país junto con Haití de América Latina, que tiene niveles de desnutrición más altos, con 25 centavos un niño puede comer diariamente. Entonces, si con 25 centavos de dólar un niño puede comer diariamente y el país seguro produce para que ese niño y genera riqueza para que ese niño pueda comer, entonces ahí falta la mano del Estado. El Estado que tiene que intervenir para que niños no padezcan hambre. Sí, no se puede dejar simplemente al mercado. El mercado que regula los precios. Por ejemplo, como decíamos nosotros, es casi un crimen que se queden millones de huevos, unidades de huevos, por ejemplo, así. Y cuando un niño puede dársele un huevo en la mañana o a través de la tarjeta de solidaridad, que diga, bueno, ya super producción de huevos en el país, cada persona tiene con su tarjeta de solidaridad tantas unidades de huevos por día, por tanto tiempo. Es decir, hay muchísimos factores, no se puede precisamente este sistema desigual, esta forma de por lo menos no puede seguir matando iguales. Bueno. Hay otro, Jimmy y Misael, ya que nosotros iniciamos este programa con lo que es el aspecto y el ámbito internacional. Nosotros queríamos traer a colación ayer una investigación que se está realizando a la directora actual del FMI, Fondo Monetario Internacional, en París, en Francia, a propósito de un escándalo sobre unas acusaciones que pesan sobre ella a raíz de un expediente que estaba siendo conocido en los tribunales de ese país, que trata sobre una negociación que había entre un banco público de París. Eso data del año más o menos 1993. No es de ahora. El caso no es de ahora. 1993 se llama escándalo Tapier. 1993 y terminó en el Bergman. ¿Y por qué le sacan ese expediente a ese señor? Sucede que este señor es un empresario de los productos, artículos deportivos, en este caso la marca Adidas, que es la que está en este escándalo. Él había vendido a un banco público de Francia unas acciones que él tenía en esta empresa. El banco las revendió un tiempo después y él acusó al banco de haber afectado sus intereses, porque el banco la pudo vender por mucho más dinero que lo que él había obtenido por la venta que realizó inicialmente. Él interpuso su recurso ante los tribunales de ese país para ese entonces, y resulta que no es hasta el 2008 cuando llega el nuevo presidente de Nicolás Sarkozy, y en este caso la señora que actualmente es directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, que se nombra un comité de arbitraje privado. O sea, no se pasa el caso. Es decir, desde el 93 hasta el 2007, hasta el 2007, hasta que llega este empresario, un empresario que también se dice
apoyó al presidente, a la campaña así de Sarkozy, y que venía también de ser ministro del expresidente saliente, el presidente saliente François Mitterrand, así es. Sucede que en vez de irse Jimmy Misael por los tribunales ordinarios para conocer el caso, el presidente y ella como encargada financiera, ministra financiera, nombran un comité de arbitraje privado, conoce el caso y le da ganancia de causa al empresario. En este caso el banco tiene que pagar una indemnización acumulados los intereses por el tiempo en que se conoció el caso, también todo eso se suma cuando tú te vas a tribunal de arbitraje por 403 millones de euros. Para ese entonces, estamos hablando del 2008, que es cuando condenan al banco a pagar esa suma a este empresario. ¿Qué pasa? Le competía al actual ministro de Finanzas y al Estado, porque era un banco público, de recurrir ante un recurso ante los tribunales ordinarios. Ellos no hicieron nada. Ahí es que está el asunto. Se está acusando a la señora de complicidad y de malversación de los fondos públicos en perjuicio del Estado dominicano. El Estado francés. El Estado francés. Actualmente ella está asistiendo a las audiencias pertinentes del lugar para comprobar. No se le acusa de que haya recibido hoy se inició soborno. precisamente la primera audiencia del caso en la Corte de Justicia de la República. Sí. A ella no se le está acusando de recibir dinero ni soborno, sino de no haber actuado en tráfico de influencia. Eso es muy delicado y lo está conociendo el tribunal, está conociendo la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal apoderado para conocer casos donde estén involucrados, estén acusados los que han sido ministros. O sea, es como aquí que tenemos la Suprema Corte de Justicia para, en este caso, los expresidentes, los legisladores. Hay que ver, Jimmy, porque parece que el Fondo Monetario Internacional tiene problemas con los directores que nombran. Sí, recuérdate que el anterior lo acusaron de violar a una señora en un hotel. En un hotel, y también de Francia él, y tuvo que renunciar del cargo y ser sustituido precisamente en el 2011 por esta señora. Hay una lucha bastante fuerte, parece también que la política ha llegado al problema, al problema del Fondo Monetario, porque se decía de fondo, hay un problema de fondo, porque se decía de este activo podría ser el candidato presidencial precisamente del Partido Socialista francés. Ahí lo descalificaron inmediatamente, claro está. Y ahora esta joven, le digo, un caso Christine Lagarde, que parece que puede involucrar a muchísimas personas, ¿no? Porque fue una persona de mucha confianza. De hecho, se están investigando muchos exministros del Interior y Policía. Esa es la cuestión. Que parece que simplemente simplemente la parte de arriba del iceberg, no es todo, ¿no? Ahora vemos cómo estos organismos internacionales a final de cuentas se nutren de personas con las experiencias que le da haber ocupado funciones públicas en los países de donde residen, porque por ejemplo vemos a esta señora que era ministra de Economía durante el periodo 2007-2011 en el gobierno de Nicolás Sarkozy, y vemos cómo saliendo de sus funciones a raíz de que pierde las elecciones el expresidente, ella pasa a ocupar una posición tan importante dentro de un organismo internacional como es el Fondo Monetario Internacional. Además de la formación Internacional, está la experiencia de Estado, y eso es importante para un organismo incluso privado, público. Parece que también estos organismos juntamente. Además estos organismos son políticos, son de índole económica, pero son políticos que lo eligen. Son bancos precisamente de esos países. Francia y esos países tienen demasiado interés, o sea, son los socios, sobre todo Francia. No vaya evolucionando esta situación, pero definitivamente parece que la receta del fondo que le da a unos países tienen que también dársela a ellos mismos, ¿no?
Bueno, hace sí. mucho. Cuando se habla de niveles de tráfico de influencia y de niveles de poca transparencia, vemos también que se cuestiona poca transparencia, aunque todavía no hay una decisión, pero ya el solo hecho de estar cuestionado y de verse que un Estado haya perdido tanto dinero por un asunto que pudo haber recurrido a los organismos ordinarios o a los tribunales ordinarios, deja mucho que decir también. Hablando de dinero, sigue el tranque aquí con el sueldo mínimo. Bueno, entre la discusión en el comité de salario, los empresarios y los sindicalistas no se han puesto de acuerdo. Solamente se pusieron de acuerdo en uno aumentar un 2% y otro bajar un 2%. Sí, los obreros proponían, los sindicalistas, un 30% para el sueldo mínimo. Entonces ya esa idea hace rato el sector empresarial, 9%. Ese por hace rato que bajó. Pero entonces, no, ellos bajaron formalmente perfecto, 28% y los empresarios un 11%. Un 11%. Sí. Eso es lo único que se han puesto de acuerdo. Lo otro ha sido una discusión que ver eso, porque todavía puede traer eso precisamente. No sería recomendable que nos salieran de ahí sin un acuerdo. Es bueno que se llegue a un acuerdo porque esos tiempos de huelga y esas cosas para solicitar aumento de sueldo mínimo no son buenas. Y no dejan muchas cosas buenas. Y hay que ver que si tú dices que si los niveles de inflación, la inflación acumulada durante esos 2 años en que estas personas, estos empleados, estos servidores no han obtenido un aumento en su salario, estamos hablando de una inflación acumulada alrededor de un 11%, ya ellos tienen un 11% de déficit, más el déficit acumulado de todos los años de mala atención, de hambruna, de todas estas cuestiones que da la poca, la falta de acceder a servicios básicos, que todavía nosotros estamos aquí abogando y luchando por todo eso, que cada dominicano por lo menos pueda tener condiciones básicas resueltas. Entonces estamos hablando de que si le aumentan un 17%, tienen un 11% atrás, un 6% ahora, o sea que es un aumento de un 6% que todavía ni siquiera le compensaría. En serio, hablamos una libra de diaria. Así mismo, eso es una libra diaria. Es lamentable ver que todavía haya personas que siga anteponiendo lo que son la gran cantidad de ingresos que pueden obtener y no permitir que personas que te ayudan a producir toda esa riqueza, a generar todos esos ingresos, puedan beneficiarse tan solo un poquito. Así es. Sistema desigual. Vamos a ver. Sí. Entonces, vamos a hacer una pausa. Se integran 2 José. En este caso, José Manuel y José Pantaleón. 2 jóvenes que vienen por ahí, están pendientes para venir al programa en tiempo de renovación. Así es, continúen con el programa. Ok. Vamos a hablar de Jimmy. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se apagó y pudo papi perderlo hoy. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Pantaleón? Pudo. Pasaba, sí, porque ¿La prendió? sí, yo la aprendí. Ah, pues está trabajando.